La velocidad, la imprudencia y la desgracia se llevaron de la mano este fin de semana para cobrarse las 4 vidas de estos jóvenes, pero además 2 personas fallecieron en la ciudad de Córdoba y también otra en Colonia Carolla como consecuencia de los accidentes, lo decimos entre comillas, de tránsito. ¿Son realmente accidentes? Le vamos a consultar a una de las personas más versadas respecto de la educación vial en nuestro país, el doctor Horacio Bota Bernaus. Doctor, buenas noches, bienvenido. ¿Cómo le va? Buenas noches, un gusto, Bien. gracias por la presentación. De igual manera, doctor, es un placer, más allá de que las contingencias, bueno, son dramáticas, uno no logra entender, además con este tipo de vehículos, ¿no?, que tiene tanta seguridad, que haya quedado reducido simplemente a un manojo de hierros. Qué buena observación la suya, porque realmente mucha gente, y ese es lo que nos debemos, los que trabajamos en seguridad vial, desconoce que hoy por hoy la ciencia y la tecnología humana en la fabricación de vehículos, por más que sean vehículos de alta gama, tiene una capacidad para absorber situaciones e impactos y energías en juego como la que estamos viendo, ¿no? Realmente es impresionante. Mucha gente cree que porque el vehículo tiene tanta cantidad de airbag o tiene tantas condiciones de seguridad, es prácticamente un vehículo que resiste a cualquier accidente. Y lamentablemente se me ocurre decir un tips para que la gente entienda. Hoy las pruebas de impacto y de resistencia de los vehículos a la máxima velocidad que se hacen es a 65 kilómetros por hora. ¿Qué quiere decir esto? Que por encima de los 65 kilómetros por hora, hoy la tecnología no nos garantiza sobrevivencia en un siniestro, por lo cual también tenemos que empezar a transmitir que aún en el vehículo con mejor tecnología no hay todavía condiciones para no tener siempre presente que por encima de 65 kilómetros de velocidad no tenemos mayores garantías de sobrevivir a un accidente. Y este resultado es realmente muy impactante y coincido con ustedes en la presentación de la nota. Nos habíamos desacostumbrado pre-pandemia a accidentes con tantas víctimas fatales en un solo hecho y en donde interviene un solo vehículo. Esto, de alguna manera, aunque parezca paradójico, lo veníamos planteando a partir del año pasado, cuando casi hubo una sensación de que la inseguridad vial o la siniestralidad vial había sido un poco atenuado, como que había desaparecido el problema de la siniestralidad vial. Y desde hace un año venimos planteando justamente que lo que había desaparecido era justamente la movilidad. En algunos lugares del país había disminuido hasta el 85% la movilidad de personas y vehículos en vía pública, de tal suerte que cuando festejábamos que había bajado el 50% la mortalidad en siniestros viales, en realidad no debíamos festejar porque no tenía ese porcentaje, no guardaba relación con la disminución del riesgo. Es más, estábamos diciendo y observando que producto de distintas situaciones veíamos un aumento en los riesgos, veíamos que estábamos volviendo a no respetar cuestiones que nos habíamos acostumbrado, el uso del cinturón de seguridad, el no consumo de alcohol, el tener conciencia de que la velocidad mata y mata en serio, esto no es una broma, la cantidad de energía que se pone en juego a medida que el velocímetro sube es tan fuerte que a veces genera, y este es uno de los modelos que podríamos después recordar, es uno de los modelos que la velocidad no importa el tipo de vehículo que tenga, la velocidad es un riesgo terrible en tanto agrava enormemente las consecuencias de un siniestro vial. Doctor, claramente hay preponderancia del factor humano. No obstante, a partir de la experiencia que usted tiene, ¿qué pasa cuando hay un desfasaje, si es que lo hay, entre los vehículos, la velocidad y las rutas, los trazados? Aquí estamos hablando de la Ruta 30 que ingresa a la ciudad con curvas, contracurvas, lomos de burro. Sí, tenemos que discutir esto. Lo que usted plantea también me parece una oportunidad. Durante la pandemia a nivel internacional se nos está cambiando el escenario de lo que trabajábamos en seguridad vial. Y una de las cosas más importantes que nos está dejando la pandemia, además de replantearnos la forma en que transmitimos la seguridad a través de una disciplina a veces poco valorada como es la educación vial, nos está planteando también en materia de infraestructura vial un cambio que tenemos que llevar a la práctica. El cambio es
que hasta ahora podemos decir, porque todavía no lo hemos logrado cambiar, pero se ha cambiado el criterio. Antes, en seguridad vial, planteamos que la infraestructura vial debía tratar de generar condiciones de seguridad y que cuando había una situación insegura teníamos que notificarla, es decir, con señalización, visibilizar el riesgo. Y justamente a lo largo de esta pandemia y aquellos que seguimos trabajando en pensar cómo podemos mejorar lo que hoy es la seguridad vial, hoy ha habido un cambio y hoy se plantea el desafío de lo que significan las vías indulgentes, que en buen romance significaría pensar las vías y la infraestructura vial que perdone los errores. Es decir, que un conductor se equivoque durante la conducción es un hecho absolutamente frecuente. Hay trabajos de investigación muy claros que dicen que un conductor toma hasta 100 decisiones por minuto en una vía congestionada. Y entonces la reflexión es que si toma 100 decisiones, ¿cuántas pueden ser erradas? Y la verdad que realmente se toman muchas decisiones que son equivocadas. ¿Qué es lo que ha cambiado como síntesis de lo que es lo que usted planteaba, cómo influye la infraestructura? Ha cambiado que antes, cuando teníamos una curva peligrosa, planteábamos 3 señales: cuidado, a 200 metros curva peligrosa, 100 metros curva peligrosa. Y cuando pasaba un accidente decía, bueno, la verdad que le avisamos que era curva peligrosa y no atendió las indicaciones. Hoy el nuevo desafío de la infraestructura vial es decir, si tengo una curva peligrosa, el objetivo no es avisar que es una curva peligrosa, sino plantearnos el desafío de cómo hacemos que desaparezca el peligro o que sea menos peligrosa. Esto es lo que se viene, es decir, no basta anunciar el problema si tengo medidas para eliminar el problema o atenuar el problema. Creo que eso también es cierto que lo tenemos que cambiar y nos va a costar muchos años porque me toca todos los días trabajar con otras disciplinas en donde hay un concepto que es avisar del peligro. Yo digo, cuidado, reja electrificada o claro, cuidado, lugar peligroso, y hoy lo que se plantea en seguridad vial es, ¿por qué no trabajás para que deje de ser peligroso? Parece una cosa tan obvia, pero nos ha costado muchísimos años. Y los que hacemos seguridad vial hemos discutido mucho con la ingeniería vial, a veces con los desarrollistas, porque a veces creemos que los accidentes de tránsito lo tenemos que planteárselo como peligro al ciudadano y el ciudadano tiene que resolver. Hoy el cambio es esto, y no sé si trato de ser claro, el cambio es que en vez de decir que hay una curva peligrosa, es enderezar la curva. Esto sería un poco la síntesis de lo que se viene, ¿no? Hablamos de inversión también de por medio. Doctor, quiero aprovecharlo porque tenemos tantos mensajes de la gente que nos consulta respecto a algunas particularidades. Me parece oportuno porque usted ha desarrollado este trabajo también. La cuestión de las bicicletas en las rutas, saludable, la cuestión de la bicicleta, el uso, la práctica, pero genera muchos inconvenientes. ¿No? ¿Qué tema? Y hoy me estaban contando una cuestión que no es grata, ¿no? Pero también la pandemia, y como la verdad que alguien dice todos los días hablando de la pandemia, pero yo trato de hablar de la pandemia de otras perspectivas. Sí. Desde la seguridad vial, la pandemia también nos ha cambiado los objetivos de trabajo. Dos de las conclusiones de lo que nos plantea la seguridad vial, dos consecuencias de la pandemia tienen que ver con lo que se llama la era del peatón, es decir, lo que se viene es generalizar, ampliar los espacios para el peatón en las zonas urbanas, es decir, el peatón vuelve a ser el protagonista del tránsito en la ciudad y esto es muy bueno. Esto se está traduciendo en muchos lugares que han ampliado veredas, que han ampliado, por ejemplo, los espacios para los bares, para las confiterías, han invadido la acera, respondiendo a esto que nos marca la seguridad vial internacional, es decir, tenemos que permitir mayor espacio de separación, también con un fin para enfrentar una pandemia como es la del COVID, y además para algo que veníamos peleando mucho, que las ciudades, las zonas urbanas, debemos jerarquizar al peatón. El automóvil es un invitado. El jerarquizado debe ser el peatón. Y en segundo lugar, la pandemia nos ha dejado el desafío de una movilidad que en cierta manera la estamos pensando para resolver un problema que es muy grave en Argentina y que se viene, que es la crisis muy fuerte del transporte de pasajeros. Esto es una crisis que la vemos todos los días.
ciclovía en las grandes ciudades, que tiene que ver con que, bueno, no es sostenible el sistema y encima en pandemia se vuelven más complejos los transportes masivos, que es justamente fomentar el uso de la bici. Pero este fomentar el uso de la bici, que se ha dado masivamente, todo el mundo ha salido a comprar bici, que está muy bueno, tenemos que empezar a imaginar que eso nos va a plantear un problema de convivencia, porque no es lo mismo una calzada donde va un vehículo como es la bicicleta, un vehículo como es un camión, un transporte público. Entonces, lo que tenemos que tener cuidado en esto de la bicicleta es que está muy bien que pensemos en este nuevo actor, que es un actor que tiene todas las cuestiones positivas a su favor, pero lo tenemos que pensar porque no queremos que se transforme en la nueva víctima del tránsito. Claro. Y pensar en un peatón y en un ciclista, tenemos que pensar en cambios en el diseño de la infraestructura. Y esto implica que no solamente destinar un espacio de la vía pública para decir de la línea para allá van las bicicletas, nosotros hemos resuelto el problema de la seguridad vial. Nosotros tenemos que plantearnos una ingeniería vial en donde la ciclovía responda a este objetivo de que usemos masivamente la bicicleta, estimulemos a través de la generación de un espacio fluido y seguro de circulación que son las ciclovías o las bicisendas en zonas alejadas de la calzada, pero pensemos que le tenemos que dar condiciones de seguridad, un obstáculo fijo que proteja al ciclista, un ancho de la ciclovía que le dé la posibilidad de moverse con tranquilidad, de adelantarse, de ser fluido el tránsito, y que pensemos también esta nueva discusión, porque acá nos vamos a encontrar por allí con posiciones extremas. El auto dice, ¿por qué una bicicleta va a ir en una ruta? Y el ciclista dice, ¿por qué no una bicicleta no va a ir en la ruta? En el medio está la seguridad vial, como decía hoy con un amigo extranjero que hablábamos, tal vez de acá al futuro no se pueda licitar una ruta sin hacer al costado de la ruta con las condiciones de seguridad una ciclovía. Lo que tenemos que hacer, para no ser tan largo, pido disculpas, es imaginarnos que nosotros tenemos que tenemos que estimular más el uso de la bicicleta como una forma de responder a los nuevos retos, pero el Estado, que es en definitiva el que tiene el poder, los recursos y el conocimiento, tendrá que dotar a estos nuevos masivos usuarios, dotarlo de condiciones de seguridad y de vías que realmente me estimulen y no terminen generando más víctimas como la que estamos viendo hoy por allí en las rutas y caminos, ¿no? Y en las calles de las ciudades. Doctor, ha sido un gusto, como siempre. Que tenga buenas noches. Bueno, disculpe por la extensión. No, ha sido un placer. Que nos ubiquemos en este tema. Y la gente da cuenta de que ha sido tan interesante escucharlo. Buenas noches de nuevo. Gracias. Un abrazo grande. Hasta cualquier momento.